Bueno, hay un cantante muy famoso en el mundo, por lo menos acá en Sudamérica y en Iberoamérica, que hizo famosa una frase: si tomas café es pecado, dicen los mormones. Ese cantante es Ricardo Arjona. Y yo siempre me pregunté por qué los mormones creen que tomar café es pecado. Yo nací como en una familia adventista, así, por tanto desde nacimiento prácticamente fui adventista. Y los adventistas también dicen que tomar café es pecado, en eso coinciden. Pero también afirman que comer cerdo es pecado. Ustedes creen que tomar café es pecado, pero no que comer cerdo es pecado. ¿Por qué? Bueno, nosotros creemos en una revelación que recibió el profeta José Smith en 1833 que se llama la palabra de sabiduría, que como bien dice es unos consejos que se deben de aplicar con sabiduría. En esa palabra de sabiduría se nos aconseja abstenernos de ciertas cosas y llevar cuidado con ciertas otras. Entre los que nos dice la palabra de sabiduría que nos abstengamos, nos habla del tabaco, del alcohol y del café y el té. Y nos dice que comamos legumbres, que comamos frutas, que comamos verduras y que consumamos carne con moderación y solo en ocasiones especiales, que no lo hagamos por costumbre. Esos son los consejos que da la palabra de sabiduría. Entonces el cerdo no está prohibido, pero como toda la demás carne, se nos dice que la Moderados. usemos con moderación, porque ya sabemos que no son muy sanos, que no es muy sana la carne, que es mejor las verduras. El café, ¿por qué? Si quieres que te explique un poquito el café, es sencillo, el café es sencillo, el café es una droga, así de sencillo. ¿Una droga qué es? Una droga es una sustancia que crea adicción y que te daña al organismo. Y el café y la cafeína y la teína crean adicción y dañan el organismo. Saludo a la querida familia del canal En Defensa de mi Fe. Es una gran alegría poder compartir con ustedes este video. Es una entrevista a la que yo considero un privilegio realizar, porque a quien voy a entrevistar es un ser humano muy valioso. Conocí su canal porque YouTube me recomendó su canal y cuando abrí sus videos me gustaron mucho por la forma como él aborda las preguntas que le hacen, la forma como debate, siempre con respeto, siempre con amor, y me gusta mucho que es muy sistemático, muy inteligente, sabe responder, sabe argumentar. Más adelante les voy a decir de qué iglesia es o a qué iglesia pertenece. Por ahora les digo que su nombre es Santiago Lázaro Martínez. ¿Cómo estás, mi hermano Santiago? Pues muchas gracias por tu invitación. El privilegio mío es estar aquí. También nos conocimos hace poco, pero he visto en ti una persona muy respetuosa, muy educada, muy amable, muy considerada. Y creo que en el poco tiempo que nos conocemos hemos conectado bastante bien y de nuevo te repito que para mí es un privilegio estar contigo y poder hablar un poquito de las cosas en las que creemos, sobre todo acerca de nuestro Salvador Jesucristo, que es lo más importante en nuestra vida. Amén, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias, mi querido hermano Santiago. De pronto, las personas que son más observadoras ya sabrán de qué iglesia es mi hermano Santiago. Es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También se puede abreviar con la palabra SUT, termina en D, que significa Santos de los Últimos Días. Hermano querido, usted tiene en esta iglesia desde 1976. Aproximadamente 46, 47 años. ¿Cómo conoció usted la Iglesia de los Santos de los Últimos Días? Bueno, pues mi historia, para hacer un poquito de presentación de lo que soy y por qué me uní a la Iglesia, me gustaría remontarme un poquito a mis orígenes también, ¿no? Si les Perfecto. parece bien. Yo nací en 1961, mis padres no eran creyentes, no tenían ninguna creencia. Ellos habían pasado la Guerra Civil Española, supongo que algunos conocerán, fue una guerra terrible y muy mala. Ellos los pasaron siendo adolescentes y bueno, el bando ganador pues estuvo apoyado por la Iglesia Católica. El dictador Franco, que ganó la guerra, pues creó un estado confesional y entonces mis padres, que estaban en el otro bando, pues nunca tuvieron mucha simpatía por la Iglesia, que era la única que quedaba en esos momentos. Entonces yo crecí completamente de espaldas a la religión, nada más que con las cosas obligatorias de bautismo, comunión, bodas y demás, que era la única ocasión en la que yo iba a la iglesia.
Por lo tanto, mi vida desde pequeñito fue una vida sin conocer al Señor para nada. Sin embargo, yo era muy inquieto, leía mucho y me interesaba por muchas cosas. Y con 14 años, una vez mi hermana, que sí que era muy católica, muy religiosa, ella siempre iba a misa y cumplía con todos los preceptos de la iglesia, que luego también se unió a la iglesia de Jesucristo, me dijo: han venido a mi casa 2 chicas que tienen algo especial, algo muy especial, se les nota algo muy especial. Y digo: ¿son ángeles o son demonios? Pero normales no son. Y yo con mis 14 años y mi ego muy alto dije: tranquila, tranquila, yo voy a ir el próximo día a ver, y yo te digo lo que son. Bueno, ahí conocí a las misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me empezaron a contar lo que ellos creían, compartieron el Evangelio conmigo, me dieron lo que se llaman las charlas, que son 5 presentaciones básicas que tienen los misioneros para explicar pues acerca de Jesucristo, del plan de salvación, de la restauración de la Iglesia, de los mandamientos y de lo que significa ser miembro de la Iglesia, que esos son los principios básicos de la Iglesia. Y a partir de ahí me invitaron a que leyera un libro muy especial que me dieron. Este es mi primer libro de mormón, por eso también a veces nos llaman mormones, por nuestra creencia en el libro de mormón. Este tiene 47 años ya, ahora en agosto. Bien cuidado el libro. Mi joyita, mi joyita porque le tengo mucho cariño. Tengo muchos más, pero este lo leí varias veces y luego ya lo guardé y es seguir trabajando con ediciones, y este lo guardo como un tesoro, ¿no? Entonces me invitaron a leer el libro de Mormón y preguntarle a Dios, porque el libro de Mormón tiene una promesa al final del libro, tiene una promesa que si quieres te la comento rápidamente. Dice: y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Ese fue el desafío que el libro de Mormón da a todos aquellos que lo lean, y que me dieron a mí también las misioneras. Y bueno, pues al principio no me lo tomé con mucho interés, y me gustaba, me apetecía, pero no estaba muy por la labor. Pero cuando ya fui pensando lo que significaba, cuando fui comprendiendo un poquito, sí que asistía a la iglesia y veía las cosas, pues me fui dando cuenta de que era algo importante, y tomé la decisión de orar, de leer el libro con convicción, con deseo de conocer, y preguntarle a Dios. Y una noche el Señor me hizo sentir por medio del Espíritu Santo que este libro es su palabra, igual que la Biblia, que es un libro poderoso y que tiene la palabra de Dios en su interior. Pude saber por el poder del Espíritu que era el libro verdadero, y entonces tomé la decisión de bautizar. Me bauticé el 4 de diciembre de 1976 y hasta la fecha aquí estamos en la iglesia. Mis padres, que me veían muy joven, decían que no iba a durar mucho, que iba a ser un capricho, que iba a ser una de las tantas cosas que un adolescente comienza y que nunca termina, ¿no? Pero bueno, a pesar de que no entré por nada social, porque no había nadie, eran los primeros tiempos de la libertad religiosa. Apenas hacía unos años que en España había libertad religiosa, y yo soy natural de Valencia, la costa del Mediterráneo. Allí me bauticé, allí nací, allí me bauticé. Y en aquella época pues habían 40 o 50 personas nada más en toda la provincia. Poquitos. Era muy poquito. Eres pionero en España. No había ningún joven. Yo fui el primer joven en La Rama, se llamaba entonces La Rama, el grupo, la congregación, cuando es pequeñita se llama Rama. Esa Rama no había ningún joven. Hasta un año después no se bautizó el siguiente joven, que era un amigo mío, por cierto, que también le enseñaron los misioneros en mi casa. Buen amigo que todavía vive aquí ahora cerquita de donde yo estoy, en Alcalá de Henares, y a partir de ahí así la iglesia empezó a crecer y ya tuvimos más cosas, pero yo no entré ni por adoctrinamiento, ni por cuestiones sociales, ni por tener amistades, sino entré realmente porque sentí el Espíritu Santo y supe que era la verdad. En la iglesia creemos que el Señor responde a nuestras oraciones, y los misioneros siempre invitan a leer y a orar al Señor. Nunca te dan un curso bíblico ni te empiezan a adoctrinar para convencerte de lo que ellos creen, sino todo lo contrario. Y la pregunta que no me has hecho, pero que me gustaría añadir, es ¿por qué sigo, después de 47 años casi, aquí todavía?
Pues mira, te he estado pensando, exactamente he estado reflexionando, y yo puedo decir con toda sinceridad que la Iglesia de Jesucristo es una iglesia buena, que es una iglesia recta en los mandamientos, pero muy tolerante y muy misericordiosa con todas las personas. Es una iglesia que promueve el libre albedrío, la individualidad, el bienestar de las personas. Es una iglesia en la cual todos trabajamos, no hay un clero asalariado, no hay pastores que trabajen para la iglesia, sino que todos somos sacerdotes en la iglesia, y nuestro clero es un clero laico. Tenemos la oportunidad de trabajar en la iglesia, se llaman llamamientos. Yo he tenido muchos llamamientos en la iglesia en todos estos años, he trabajado, dijéramos, en todos los puestos de la iglesia de forma voluntaria y sin remuneración, y he podido experimentar y aprender muchísimas cosas. Lo que más me gusta de la iglesia es que he podido aprender a ser maestro, que quizás mi vocación frustrada, si volviera a nacer, a lo mejor estudiaría para ser maestro de escuela, porque me encanta la docencia, y realmente la iglesia ha tenido muchas oportunidades de enseñar. Y es una iglesia viva, una iglesia con imperfecciones, como todo lo que hacemos los seres humanos, sobre todo imperfecciones humanas, pero una iglesia joven, dinámica, muy hermosa, con normas puras, doctrinas hermosas. Una iglesia bondadosa, con amor puro, con un gran amor entre los hermanos. Realmente hay personas excelentes y hermanos de verdad que dan la vida por ti, como supongo que en cualquier otra iglesia. Nosotros no somos exclusivistas, no decimos que somos los únicos que conocemos el amor, porque el amor de Dios se derrama sobre todas sus criaturas, y por lo tanto aquel que sigue a Cristo debe de vivir en ese amor. Amén. Pero en la iglesia se ve ese amor, aunque también se ven muchas imperfecciones y muchas cosas incorrectas, lógicamente. Pero se ve ese respeto por el individuo, se ve la ayuda a los necesitados, se ve el fomento de la familia, de la educación, de la honradez, el respeto a las demás religiones. Se nos enseña a respetar a las demás religiones. Es decir, una iglesia viva, llena de testimonio, de revelaciones personales, y sobre todo he vivido muchas experiencias espirituales, he visto milagros en mi vida y en la vida de los demás que cada día me acercan más a Dios, y por eso cada día estoy más feliz, no más convencido, porque yo no estoy convencido, yo estoy convertido al Evangelio, que hay una gran diferencia entre convencerse y convertirse. Yo creo que estoy convertido, porque yo conozco a Jesucristo, conozco a mi Padre, conozco al Espíritu, y para mí hay una relación personal, y de hecho la Iglesia fomenta relación personal con nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso todavía sigo aquí. Ese sería un poquito el cómo entré y el por qué sigo aquí todavía. Muchas gracias, muy buena respuesta. Quiero decirles que mi hermano Santiago tiene un canal muy especial. Él sube videos más o menos cada 15 días. Este video de paso va a estar allí también. Pero les voy a dejar el canal de él debajo de este video, en el primer comentario, para que ustedes vayan, se suscriban y escuchen los mensajes que tiene. Son interesantísimos, da muy buenas respuestas. No tiene usted que ir para convencerse de lo que él dice, sino para tener un hermano y un amigo más en Cristo. Voy a hacerte una pregunta que siempre le he querido hacer a una persona de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. En el cristianismo se dice que, bueno, hay varias posiciones con respecto a la iglesia verdadera. Una de ellas es que todo el cristianismo es la iglesia verdadera, a pesar de que esté dividido en diferentes denominaciones. Otra es que hay una iglesia especial. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que ellos son los que predican la verdad en el tiempo en el que estamos. Los hermanos adventistas también dicen lo mismo, y los hermanos de la iglesia no sé si piensan igual. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo? Bueno, pues nosotros afirmamos que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia verdadera de Cristo, porque Cristo la ha restaurado en estos últimos días. No es obra de hombres, sino es obra de Dios. Al igual que todos los profetas del Antiguo Testamento fueron llamados por Dios y comisionados por Él para hacer una obra, creemos que en estos últimos días el Señor llamó y comisionó a un profeta llamado José Smith, que apenas con 14 años también recibió una manifestación divina del Padre y del Hijo, la cual le encomendaron que restaurara la iglesia por medio de lo que iba a recibir más adelante. Recibió, entre otras cosas, las planchas originales donde estaba escrito este libro, el Libro de Mormón, el cual tradujo por el don y el poder de Dios, y luego se organizó la iglesia unos años después, cuando ya tenía todas las revelaciones básicas para poder organizar la iglesia. Pero
¿Qué significa que afirmemos que tenemos la verdad? No significa que seamos mejores que nadie, ni que seamos exclusivos, ni que los demás no tengan ninguna verdad, ni que los demás se vayan a condenar o vayan al infierno. En absoluto, en absoluto. Testificamos de que tenemos la verdad con toda la humildad posible y con todo el respeto hacia los demás. Pensamos que la Iglesia de Jesucristo, que la organizó en el meridiano de los tiempos, se perdió con el paso de los años, con las persecuciones, con las herejías, con las influencias filosóficas y judaizantes, y que esa iglesia que Cristo organizó perfectamente, con el paso de los años se fue destruyendo y cambiando, que luego además se fue dividiendo en diferentes ramas hasta lo que hoy tenemos, pues, los diferentes grupos cristianos. Pero lo más importante es que la salvación no recae solamente en una organización, la salvación es individual, cada uno debe dar cuentas ante Dios. Igual se va a salvar un católico, un adventista, un testigo de Jehová, un protestante, un hindú o un musulmán, si en lo que él ha conocido y ha vivido ha sido honrado y honesto para con Dios. Entonces la Iglesia en realidad es un instrumento para acercarnos a Dios, es una manera de conocer mejor los principios del Evangelio, de conocer mejor el propósito de la vida, pero no es el camino exclusivo de la salvación está en Cristo. Amén. Y no nos salvamos por la Iglesia es un instrumento, es muy importante porque juntos además podemos hacer muchas más cosas que individualmente, pero la Iglesia no es la salvadora de nadie, la Iglesia es el camino, la puerta, el instrumento que utiliza el Señor para revelarnos su voluntad y para que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esas son las grandes preguntas, ¿no? Excelente. En la Iglesia nunca, como he dicho, condenamos a nadie ni juzgamos a nadie. Invitamos a todos a venir a Cristo. Invitamos a venir a Cristo porque el único que salva es nuestro Salvador Jesucristo. Creemos en el Libro de Mormón como nueva escritura, creemos que Joseph Smith también recibe nuevas revelaciones que están publicadas en otro libro que se llama Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio, y creemos que el canon de la Escritura está abierto, que hoy en día tenemos un profeta viviente también, que es un sucesor del primer profeta, fue Joseph Smith, y hasta ahora han habido 15, si no recuerdo mal. Nuestro profeta actual, el presidente ahora no me sé, Nelson, perdón, que es un cirujano cardíaco muy, muy afamado. Tiene 98 años, wow, a punto de cumplir 99, y realmente parece que tenga 70, ¿no? Tiene una vitalidad y una lucidez mental increíble, ¿no? Es un gran hombre de ciencia, un gran profesional y un gran hombre de Dios, ¿no? Realmente es un privilegio tenerlo. Y como todos, es un hombre imperfecto, pero un hombre llamado por Dios y el cual le da la revelación para guiarnos. Y creemos que la Iglesia de Jesucristo es verdadera porque creemos que es la misma Iglesia que Cristo organizó. Por ejemplo, como ejemplo, Cristo cuando funda la Iglesia dice: sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Todo el mundo discute si es Pedro o no es Pedro la roca. Nosotros decimos que ninguno de esas dos opciones es verdadera. La roca es la revelación, porque dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, la revelación, se fundará mi Iglesia. Cuando se perdió la revelación, a partir del segundo siglo, es cuando se perdieron las verdades del Evangelio. Por eso necesitamos profetas. Tal como dice Pablo en Efesios 2:20, la Iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas, siendo la cabeza de ángulo Jesucristo. O en Efesios 4, que dice que el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que haya unidad de la fe, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina humana. Eso desgraciadamente es lo habitual, que cada persona sin la guía del Espíritu interprete la Biblia a su manera y entonces se crean diferentes fuentes de doctrinas. Eso fue lo que causó que se perdiera la verdadera Iglesia, tal como también lo estaba profetizado en Hechos 3:21, dice que no vendrá Jesucristo, su segunda venida, hasta la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, ya estaba profetizado que habría una apostasía y que habría una restauración. De hecho, en Mateo 24:14, uno de las señales de la segunda venida de Cristo es que el Evangelio será predicado a todas las naciones. ¿Quién va a predicar ese Evangelio? Si hay iglesias que llevan siglos y siglos, se supone que ya lo predicaron en su día, cuando empezaron. ¿Qué iglesia tiene que predicar en los últimos días? Pues una iglesia que haya surgido o haya sido restaurada precisamente en estos últimos días. Entonces nosotros creemos que la iglesia que tenemos hoy en día es exactamente la misma que Cristo organizó en el primer siglo y que mantiene la autoridad,
las revelaciones y los principios y las doctrinas que Cristo nos enseñó y que podemos encontrar en la Biblia, aunque de alguna manera hay algunas doctrinas que están un poquito escondidas, un poquito confusas, pero que es precisamente lo que yo intento explicar en mis vídeos, ¿no? De que todas las doctrinas, aunque tengamos el Libro de Mormón, los 10 convenios, todas nuestras doctrinas están en la Biblia también. Y siempre, si ven mis vídeos, verán que prácticamente solo uso la Biblia para demostrar todo aquello en lo que creemos. Ok. ¿Tienes algo más que decir con respecto a esta pregunta? En principio no, yo creo que ya he explicado lo que creemos con toda humildad, siempre con respeto, y un poquito el significado, el por qué era necesaria una restauración de todas las cosas. Perfecto. ¿Qué cree la Iglesia de los santos de los últimos días con respecto al Espíritu Santo? ¿Es una fuerza activa? ¿Es una persona? ¿Es el Espíritu de Cristo? ¿O es un ser divino, independiente o individual, de la misma esencia? ¿Tiene cuerpo? ¿No tiene cuerpo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pues mira, ahora sí que voy a usar el Libro de Mormón para claro, explicar lo que creemos. En 2 de Nefi 31:21 dice, y ahora, amados hermanos míos, esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y he aquí, esta es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es un Dios infinito. Amén. Está muy claro que creemos que hay tres personas exactas en la divinidad, la Trinidad, aunque no creemos en la Trinidad exactamente como cree el mundo cristiano actualmente. Lo que yo llamo la Trinidad bizantina es un poco un enredo que por interpretaciones humanas se creó, pero que realmente sí que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas separadas y diferentes, pero forman una unidad, forman un solo Dios verdadero en unidad, en propósito y en obra. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona, pero es un personaje de espíritu. No tiene cuerpo como tiene Jesucristo o como creemos que tiene el Padre, sino que es un personaje de espíritu para que pueda morar en nosotros. Porque evidentemente su misión es dar testimonio del Padre y del Hijo, y solamente un personaje de espíritu puede morar con nosotros. El Espíritu Santo, para nosotros, tiene tres funciones. Primero, da testimonio del Padre y del Hijo, como he dicho, está en 1 Corintios 12:3. Segundo, revela la verdad de todas las cosas, como dice Juan 14:26. Y tercero, santifica a los que se arrepienten y se bautizan, como dice Juan 3:5. Por lo tanto, el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad, es un ser divino, es parte de la unidad trinitaria y es una persona. Y creo que está muy claro que es una persona si lo vemos en las Escrituras. No es ninguna fuerza activa, ni es una influencia, ni es un golpe eléctrico, ni un rayo de luz, sino que realmente es una persona, es un ser. De hecho, Nefi, ahora no recuerdo el versículo, pero en el Libro de Mormón, Nefi, el primer profeta, dijéramos, del Libro de Mormón, dice que vio el Espíritu del Señor y vio que era un personaje con apariencia humana, aunque por el poder de Dios lo pudo ver, aunque es invisible. Lógicamente los espíritus no se perciben con los ojos naturales, pero él lo vio y dice que era el Espíritu del Señor, y lo vio exactamente como una persona, como nosotros, como un ser humano. El Espíritu Santo, como he dicho, es una persona, y lo vemos en Mateo 3, en el bautismo, por ejemplo, de Juan, de Jesús. Jesús está en el agua con Juan, el Padre habla desde los cielos y el Espíritu Santo, como es espíritu, baja en señal de paloma. Vemos ahí tres seres diferentes y separados. En Juan 14, del 10 al 26, se explica muy bien lo que es la verdadera Trinidad. Dice, por ejemplo, que el Padre enviará al Espíritu Santo para que esté con nosotros cuando Cristo dejara de estar con ellos, ¿no? Por lo tanto, vemos, y hay muchísimos más versículos, no me voy a extender, que demuestran que es una persona. Y luego las cualidades que cuentan las Escrituras del Espíritu Santo también lo identifican como una persona. Dice que no se puede mentir al Espíritu Santo, como dice el apóstol Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo, que no contristéis al Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo también, y Cristo ya avisó de que no podíamos blasfemar contra el Espíritu Santo, que la ofensa contra el Espíritu Santo no tendría perdón. Por lo tanto, vemos lógicamente que es una persona. Y quizá lo que es más importante es que el Espíritu Santo
podemos sentirlos todas las personas del mundo, y el Espíritu Santo de hecho se nos lo manda para darnos a conocer al Padre y al Hijo, para testificarnos de Él y para conocerlo, como lo dice, por ejemplo, en Lucas 2, 25 al 27, cuando Cristo ve a Simeón y le habla y se presenta como Mesías, dice que el Espíritu Santo estuvo con Simeón y le testificó de que Jesús era el Cristo, ¿no? Y no había llegado el Espíritu Santo en Pentecostés, estamos hablando del principio del ministerio de Cristo. Entonces, lo que sí que decimos es que hay una diferencia entre sentir el Espíritu Santo y tener lo que llamamos el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es la segunda parte del bautismo. Nosotros creemos que el bautismo tiene dos partes: bautismo por agua, por inmersión en agua, y el bautismo de fuego, que se recibe por la imposición de manos para conferir el don del Espíritu Santo, como nos lo cuenta en Hechos 8, del 14 al 17, en el cual los apóstoles, cuando se enteran que en Samaria han recibido el Evangelio, envían a Pedro y a Juan, quiero recordar, a que les enseñen y les den el Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados con agua, ¿no? Entonces le dice, imponiéndole las manos, recibieron el don del Espíritu Santo. Así que necesitamos tener el don del Espíritu Santo, para eso necesitamos la autoridad de Dios, hacerlo de la manera correcta y por medio de aquellas personas que tienen el Espíritu para concederlo a los demás. Y esa sería un poquito la diferencia, ¿no? Creemos que gracias a la restauración del Evangelio, precisamente, y a tener la autoridad de nuevo restaurada sobre la tierra, podemos dar y conferir el don del Espíritu Santo. Aunque, de nuevo repito, no es exclusivo para nosotros, sino que cualquier persona puede sentirlo para que pueda conocer a Dios y pueda dar los pasos necesarios para entrar en su iglesia. Ok, hay personas que dicen que las características de una secta tienen un líder carismático al que le hacen caso en todo lo que dice y pues lo consideran como un enviado de Dios, o también que ellos se consideran a sí mismos exclusivos o la iglesia verdadera por encima de las demás, y que además tienen literatura no bíblica a la que consideran sagrada o inspirada. ¿Tú crees que la iglesia de los mormones es secta? ¿No es secta? ¿Por qué? Pues todo lo que dices es cierto, pero llevado a un límite y en unas condiciones muy claras. Claro, cuando buscamos las condiciones de lo que es una secta, podemos aplicar las condiciones que queramos. Pero yo siempre procuro buscar a los profesionales, no a las opiniones de algunas personas. Por ejemplo, este es un modelo muy profesional, muy claro, que se llama el modelo BITE en inglés, que son las siglas de comportamiento, información, pensamiento y emociones, ¿vale? Este es una definición de lo que es una secta de alto control mental, y este es el modelo que yo tomo para identificar una secta coercitiva. Entonces, cuando yo me examino a mí mismo, y ahora voy a hacer un pequeño resumen, vamos a ver que realmente no tenemos ninguna de estas condiciones. Pero vamos a ver lo primero que es una secta. Una secta en realidad significa un grupo separado de otro. Es decir, una secta se crea cuando hay una escisión de un grupo de personas que se salen de una iglesia, de un partido político o de cualquier grupo organizado. Nosotros no somos secta porque no nos separamos de ninguna iglesia. Fuimos restaurados, o sea, tenemos un profeta moderno tal como los profetas de la antigüedad, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, como José, llamados por Dios y que crearon la iglesia conforme el Señor se lo revelaba, no conforme ellos interpretaban una escritura sagrada. Luego está la definición de secta como insulto. Ahí puede todo el mundo decir lo que quiera y lógicamente ahí anchas Castilla, que decimos aquí, ¿no? Puedes decir lo que quieras y está bien. Pero luego, ya que te digo, como secta peligrosa, como grupo coercitivo, pues lógicamente yo me guío por estos puntos del sistema BITE. Y sobre esto te voy a comentar algunas cosas, porque sí que me da muchísima rabia, que siempre nos meten en el mismo saco, ¿no? Dicen, no, pues los tal, los cual y los mormones. Siempre nos añaden. Pero de nosotros nunca pueden demostrar nada. De los demás sí que dicen, mira, hacen esto, es coercitivo, tienen un líder, obligación absoluta, tienen su propia interpretación, son exclusivos y los mejores, son los únicos que se salvan. Pero nosotros primero no hacemos eso
por lo menos de esa manera. Y segundo, nunca dan una prueba. Yo voy ahora a dar pruebas de que no cumplimos con ninguna de estas condiciones, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que nos dice el modelo Bitter, un grupo coercitivo controla a las personas en todo su quehacer diario, en lo que piensa, en lo que cree, en lo que vive. Sobre todo, muy importante, el grupo está por encima de las personas. En los grupos coercitivos lo importante es el grupo, no la persona. La persona no sirve para nada. Solamente es el grupo el que cuenta. Y el grupo es el que se ofende, y el grupo es el que manda sobre todas las cosas. Se creen los grupos coercitivos, pues son especiales y únicos, se alaban a sí mismos y se creen que son los únicos, son, como diría yo, se creen la última Coca-Cola del desierto, y eso es muy peligroso. Y además dicen que los demás son el demonio, que se van a destruir, van a ser condenados o van a ser destrozados. Eso es un grupo coercitivo. Tienen normas muy estrictas, requieren obediencia absoluta y obediencia ciega, y que son el único al cual deben las personas rendir servicio. Un grupo cerrado, que no se pueden relacionar con los demás y que tienen que vivir aislados del mundo, porque son los únicos que te ofrecen la salvación. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es todo lo contrario. Voy a intentar muy brevemente demostrarlo. La Iglesia de Jesucristo nos enseña a valorar al individuo por encima de todos los grupos, y sobre todo a respetar el libre albedrío de las personas. Y lo voy a demostrar con diferentes pruebas. A ver, primero las dos citas del profeta José Smith, el primer profeta de la Restauración, que nos enseña algo al respecto. Dijo una vez, me voy a quitar la gafa porque está muy borroso: consideramos que el concepto de que todos los hombres son creados iguales y que todos tienen el privilegio de pensar por sí mismos cualquier asunto relativo a la conciencia es un principio justo, uno cuya potencia toda persona debe examinar debidamente. En consecuencia, no estamos dispuestos, ni lo estaríamos si tuviéramos el poder, a privar a nadie de ejercer esa independencia de la mente que el cielo tan gentilmente ha concedido a la familia humana como uno de sus dones más selectos. Ese es uno de los principios que ya desde 1830 enseñaba el profeta José Smith. Y también dijo en otra ocasión: no hay que altercar con ningún hombre a causa de su religión, y todos los gobiernos deberían permitir que toda persona practicara su religión sin ser molestada. Ningún hombre está autorizado para quitarle la vida a otro por motivo de diferencias en cuanto a la religión, la cual todas las leyes y todos los gobiernos deberían tolerar y proteger, ya fuere verdadera o falsa. Cultivaremos la paz y la amistad con todos, nos ocuparemos de nuestros propios asuntos y tendremos éxito y seremos respetados, porque al respetar a los demás nos respetamos a nosotros mismos. Fíjate qué hermosas palabras, completamente opuestas a lo que es un sectario o un grupo coercitivo. Esas serían las palabras del primer profeta de la Iglesia. Luego hay dos escrituras en las revelaciones modernas, en Doctrina y Convenios, por ejemplo, en la sección 58 de Doctrina y Convenios, que dice exactamente así: porque aquí no conviene, está hablando Dios, ¿vale? Es una revelación que da Dios al profeta, y hablando de Dios dice: he aquí no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. De cierto os digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa justa, y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ello, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Eso es una revelación de Dios al profeta José, y que para nosotros es norma. Y por ejemplo otra, en Doctrina y Convenios 62.8, después de dar al Señor unos consejos, le dice a uno de los primeros miembros: queda en vosotros hacer estas cosas según vuestro juicio y las indicaciones del Espíritu. Esa es una de las normas que nosotros aplicamos en la Iglesia: utilizar el buen juicio y seguir la guía del Espíritu. En cuanto a cómo nos guiamos nosotros, como he dicho muchas veces, nos guiamos por revelación personal. Cada uno de nosotros se nos invita a orar y a pedir al Señor las cosas que necesitamos en nuestra vida, y a que Él sea nuestra guía, que no sea la Iglesia, no tiene que guiarnos. La Iglesia solo tiene que darnos los medios para que nosotros consigamos las cosas, pero nosotros tenemos que tener nuestra propia revelación. De hecho, el segundo profeta de la Iglesia, Brigham Young, decía una frase que luego repitió en 1970 otro profeta, el presidente Harold Belli,
que citando a Brigañón decía: el mayor temor, decía el profeta, el mayor temor que tengo es que la gente de esta iglesia acepte lo que decimos como la voluntad del Señor sin orar primero al respecto y obtener el testimonio dentro de sus propios corazones que lo que nosotros decimos es la palabra de Dios. Es decir, que el mayor temor que tenía el profeta era que le hicieran caso sin cuestionarlo. O sea, todo lo contrario que hacía una secta. Dice, es que no quiero que me cueste. No, quiero que si yo digo una cosa que el Señor me ha dicho, ustedes oren para que ese mismo espíritu que a mí me lo ha revelado, ustedes les revele que lo que yo digo es la voluntad de Dios. Por lo tanto, de nuevo, se vuelve a fortalecer la capacidad de tener el Espíritu Santo con nosotros y la revelación personal. Como prueba, más adelante también, de que todo lo que hacemos además tiene que ir en armonía con lo que están las Escrituras. Y un profeta de la Iglesia de los años 70, que era un gran teólogo, dijo: no importa lo que está escrito o quién lo haya dicho, si aquello que se dice no concuerda con lo que el Señor ha revelado, podemos hacerlo a un lado. Dice, incluso mis palabras y las enseñanzas de otro miembro de la Iglesia, ya sea de un cargo mayor o un cargo menor, si no concuerdan con las revelaciones, no estamos obligados a aceptarlas. Expongamos claramente este asunto. Hemos aceptado los 4 libros canónicos como las medidas o balanzas de acuerdo con las cuales medimos la doctrina de todo hombre. Es decir, que aunque un profeta hable, si habla algo que esté en contra de lo que dicen las Escrituras, de lo que dice la Biblia, el libro de Mormón y demás, no deberíamos aceptarlo porque sería una opinión personal. O sea, el propio profeta diciendo que no quedan sus palabras si no coinciden con las Escrituras. Más en contra de una secta coercitiva no puede ser. Luego, por ejemplo, en el 2015 se dio una capacitación mundial. Como somos un clero laico, pues de vez en cuando se dan capacitaciones para enseñarnos a gobernarnos y ayudar a los hermanos. Y estas fueron las prioridades que un apóstol dijo que deberíamos tener en nuestra vida. Fíjese, la primera prioridad es tu matrimonio, la segunda tu familia, la tercera tu empleo, la cuarta tu llamamiento en la iglesia y la quinta tus logros personales. Dígame qué secta coercitiva te daría esta orden de prioridades en tu vida. La iglesia coercitiva empiezan por obedecer a tu iglesia y tú no eres nada. Y aquí te dicen, tu prioridad es tu familia, tu matrimonio, tu familia, tu empleo y luego, en cuarto lugar, tus responsabilidades en la iglesia. Por lo tanto, vemos que no tienen absolutamente nada de coercitiva las enseñanzas de la iglesia. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues una iglesia, un grupo coercitivo, lo que es un grupo cerrado que no hace caso, que no respeta nada y que solo piensa en él. La Iglesia tiene un programa de ayuda humanitaria muy grande y muy extendido, que por ejemplo tenemos el informe del año 2022. ¿Sabes cuánto dinero se gastó la Iglesia en el 2022 en ayuda humanitaria? 1.020 millones de dólares en un solo año. 1.020 millones. Y aquí están los proyectos que se hicieron. 190 países donde se utilizaron 6,3 millones de horas de voluntarios aparte del dinero y 3.692 proyectos humanitarios, muchos en colaboración con UNICEF, con Cáritas y con grupos protestantes de ayuda benéfica. Por ejemplo, fíjate, solamente este fue el donativo más grande, 32 millones de dólares en efectivo se dieron el año pasado a la FAO. La FAO es la Organización de Ayuda para la Alimentación, para comprar grano para África especialmente. Muy bueno. 32 millones de dólares. Eso no lo hace un grupo coercitivo, ni lo hace un grupo de control mental. Luego, por ejemplo, además de la ayuda humanitaria, la educación académica. Nosotros tenemos una universidad con más de 40.000 jóvenes estudiando y una universidad con 4 sedes, con 40.000 alumnos y además la Iglesia paga el 70% de los gastos de educación de cada joven. Es decir, que cada joven que se matricula está pagando solamente entre un 25 y un 30%. Y luego si tiene una beca, pues probablemente se estudie gratis. Y todo eso lo paga la Iglesia del dinero que todos los miembros aportamos, ¿no? Pero lo paga. Aparte, si alguno no puede ir a estudiar a esos centros, también se creó hace poco el BYU Pathway, que son cursos online para personas que no viven en Estados Unidos y que puedan estudiar online desde cualquier país. Y también hay un fondo perpetuo para la educación, en la cual las personas que ni pueden estudiar en la iglesia ni pueden estudiar en inglés, porque son cursos en inglés,
sí pueden recibir ayuda. Por ejemplo, yo aquí tengo algunos de los jóvenes de mi barrio, de mi congregación, que estudiaban aquí en Alcalá de Henares, en la Complutense, la Universidad Complutense, y la Iglesia les pagaba la matrícula para poder estudiar, hacer sus estudios, para poder matricularse. Con lo cual la Iglesia se preocupa mucho por la educación. Eso no lo hace una secta de alto control mental, que lo que controla la información y no desea que sus miembros sepan ni conozcan nada más allá de lo que les rodea. Luego la Iglesia es conocida también en su participación ciudadana. Somos personas que nos integramos mucho en la sociedad, cosa que una secta positiva no hace. Participamos en política, no como Iglesia, no como institución, pero sí individualmente. De hecho, no sé si sabes que hace casi 8 años un miembro de la Iglesia se postuló a la Casa Blanca y fue el que compitió con Obama cuando su reelección. Mitt Romney era miembro de la Iglesia y él se presentó a candidato aunque ganó Obama, pero vamos, se presentó y es un senador, sigue de senador en Estados Unidos, y es muy reputado, muy respetado. Por lo tanto, como individuos participamos en política, como Iglesia no, pero como miembros sí. Es decir, respetamos y creemos. De hecho, tengo por aquí, no sé si se puede ver, a ver si podemos ver. Ay, perdón. Lo rompo. Aquí sí, tenemos la foto con el Papa, el presidente de tu iglesia con el Papa, ¿cierto? El presidente de la iglesia con el Papa, sí, con el Papa Francisco. Fue recibido en el 2019, fueron allá a Roma porque se inauguraba un templo nuestro en Roma y fue recibido por el Papa, y no creo que ningún grupo sectario coercitivo sea recibido en el Vaticano, y de forma muy amistosa. O siquiera quiera ir al Vaticano, o sea, no querría ir al Vaticano. Ni querría ir, ni el Papa lo recibiría, creo yo, ¿no? No creo que el Papa recibiera un grupo aunque el sectario. Papa es como muy abierto, es como muy amable, Sí, ¿no? sí, muy abierto, pero no creo que recibiera eso. Aquí está, por ejemplo, un apóstol en Harvard, en la Universidad de Harvard, con diferentes clérigos, dando seminarios de capacitación. Esto no lo hace un grupo sectario. Y aquí la recibió, de hecho, la Theresa May, la que entonces era aquí pierdo la onda, perdona. Bueno, hay más fotos de entrevistas con diferentes líderes políticos y líderes religiosos, es decir, que la iglesia es una iglesia respetada tanto por diferentes iglesias como por políticos. Hemos sido recibidos por diferentes presidentes, el presidente de Nicaragua, el presidente de la República Dominicana, el presidente de Perú. Tienen fotos con diferentes apóstoles. Por lo tanto, creo que está muy claro acerca del respeto. Y para terminar ya, no lo voy a leer entero porque es muy largo, pero aquí hay un artículo pueden buscar Pilar Salarrullana. Esta mujer ya ha fallecido, pero esta era la mayor experta en sectas de España de los años 80 en adelante. Cuando se hizo la libertad de religión, entraron muchas sectas también en España, aparte de las religiones normales. Y Pilar Salarrullana era una congresista que se hizo una comisión del gobierno para el estudio de las sectas peligrosas. Y aquí, precisamente en un artículo de este periódico La Rioja, del 2006, dice que le hacen una pregunta acerca de la iglesia, porque estaban microfilmando en las iglesias para el tema de la genealogía, y dice que ella conocía, que estuvo en Salt Lake, dice que vio que algunos catálogos incluían a nuestra iglesia como una secta, pero ella jamás, dice lo claro, yo jamás consideré a la Iglesia de Jesucristo como parte de una secta. Por lo tanto, aunque ella no fue nunca de la iglesia de ustedes, no fue mormona. No, ella era católica. Subjetiva, era de un partido era de objetiva. Derecha, Pilar Salarrullana, pueden buscarlo en internet, una persona muy ella investigó sobre ustedes, fue a mirar y dijo, no son una secta. No, y estuvo en Salt Lake y todo, dice, sí, son un poquito exagerados, decía ella, porque son muy estrictos, pero bueno, es como enseña Cristo, ¿no? Pero bueno, pero dice, jamás los consideré una secta. Lo dice aquí, puedo compartir con quien quiera. Por lo tanto, creo que queda muy claro de que no tenemos ningún grupo sectario. Fíjate, y para terminar, no me quiero alargar porque ya me he alargado mucho, dos discursos. El presidente Reldon, un apóstol, dice, la meta de nuestro Padre Celestial es la crianza de los hijos, no es hacer que sus hijos hagan lo correcto, sino que elijan hacer lo correcto y finalmente lleguen a ser como Él. Dice, si simplemente quisiera que fuéramos obedientes, usaría recompensas y castigos inmediatos para influir en nuestros comportamientos. Pero a Dios no le interesa que sus hijos se conviertan en mascotas obedientes y entrenadas
que no le mordisquen las pantuflas en su sala de estar celestial. No, Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente y se unan a Él. Dios estableció un plan por el cual podemos convertirnos en herederos de su reino, una senda de convenios que nos lleva a ser como Él. Y termina diciendo: de hecho, Dios espera y ordena que cada uno de sus hijos elija por sí mismo. Él no nos forzará. Mediante el don del albedrío, Dios permite a sus hijos actuar por sí mismo y no para que se actúe sobre ellos. Necesitamos escoger a quién serviremos. La magnitud de nuestra felicidad eterna depende de que elijamos al Dios viviente y nos unamos a Él en su obra. Por lo tanto, yo creo que son muy claras las enseñanzas. Y finalizando, el profeta Nelson dijo: presidente Nelson, como apóstol, ha viajado y ha abierto muchas regiones para la predicación del Evangelio. Poco después de llegar a ser profeta y presidente de la Iglesia, nos suplicó que aumentáramos nuestra capacidad espiritual para recibir revelación. Él continuó enseñándonos la manera de fortalecer nuestro testimonio. En un devocional para jóvenes adultos dijo: les ruego que se hagan cargo de su propio testimonio, trabajen para conseguirlo, háganse responsables de él, cuídenlo, nútranlo de manera que crezca. Luego observen cómo se producen milagros en su vida. Él nos está enseñando a llegar a ser autosuficientes espiritualmente. Él ha dicho que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Es decir, que si todo esto es secta coercitiva, como se llama en España, que venga Dios y lo vea, ¿no? Yo creo que no tenemos absolutamente ninguna de las características ni las cualidades que se nos atribuyen. Lo que pasa es que como hay mucho prejuicio y mucha ignorancia, pues se nos pone el cartelito y ahí nos queda. Sí, cuando dice ignorancia es que las personas opinan sin siquiera investigar de primera mano. Claro, no saben, no han leído. Yo podría leer hojas y hojas y podría citar muchas más cosas y mostrar ejemplos. Pero claro, la gente habla sin saber y dice: no, pues nos meten en el mismo saco que otros sí que pueden y de hecho quizá cumplen estas características, pero no conocen nuestra doctrina, nuestras costumbres, nuestras normas y nuestra forma de ser, que no tiene absolutamente nada que ver, como acabo de demostrar, y podría seguir hablando toda la noche del tema. Sí, uno podría decir: no estoy de acuerdo en la interpretación que hacen los hermanos de la iglesia de los mormones, pero no llegar a decir solo una secta, son coercitivos. Gracias por esa aclaración. Pero me gustaría saber, ¿cómo tratan ustedes a una persona que, por ejemplo, durante 10 años dijo: creo en Doctrina y Convenio, creo en José Smith, y de repente dice: ya no creo en José Smith, ahora solo creo en la Biblia? ¿Cómo lo tratan? ¿Puede seguir siendo de la iglesia o tiene que salir? No, en absoluto. En absoluto. Mientras él quiera estar en la iglesia, él permanece en la iglesia. Nadie se mete en su vida. Lo que pasa es que, lógicamente, pues intentará de ayudar a las personas, intentará trabajar con él para ver si le podemos ayudar en algo. Pero nosotros no rechazamos a nadie. Incluso una persona que es excomulgada porque haya hecho algún pecado grave y es excomulgada, primero no se dice en público, como en otros grupos. Nadie sabe si el que está sentado a tu lado está excomulgado o no está excomulgado. Segundo, se trabaja con él para ayudarle. Y tercero, no se le cambia la actitud ni el comportamiento, ni se le rechaza, ni se le niega la palabra, ni se le trata de una manera. Al contrario, es como la oveja perdida. La oveja perdida no la traes a palos. A la oveja perdida tienes que ir a buscarla con amor, con cariño. Si no se va. Nosotros creemos en la parábola del hijo pródigo 100%. Si no se va, o la matas a palo, o se muere. Viéndolo venir de lejos, corrió a abrazar a su hijo sin saber si estaba arrepentido o no. Qué bueno. Ese es el evangelio puro. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Bueno, hay un cantante muy famoso en el mundo, por lo menos acá en Sudamérica y en Iberoamérica, que hizo famosa una frase: si tomas café es pecado, dicen los mormones. Ese cantante es Ricardo Arjona. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué los mormones creen que tomar café es pecado? Yo nací como en una familia adventista, así, por tanto desde nacimiento prácticamente fui adventista. Y los adventistas también dicen que tomar café es pecado, en eso coinciden. Pero también afirman que comer cerdo es pecado. Ustedes creen que tomar café es pecado, pero no que comer cerdo es pecado. ¿Por qué? Bueno, nosotros creemos en una revelación que recibió el profeta José Smith en 1833 que se llama la palabra de sabiduría, que como bien dice es unos consejos que se deben de aplicar con sabiduría. En esa palabra de sabiduría se nos aconseja abstenernos de ciertas cosas
y llevar cuidado con ciertas otras. Entre los que nos dice la palabra de sabiduría que nos sostengamos, nos habla del tabaco, del alcohol y del café y el té. Y nos dice que comamos legumbres, que comamos frutas, que comamos verduras y que consumamos carne con moderación y solo en ocasiones especiales, que no lo hagamos por costumbre. Esos son los consejos que da la palabra de sabiduría. Entonces el cerdo no está prohibido, pero como toda la demás carne, se nos dice que la usemos con moderación, porque ya sabemos que no son muy sanos, que no es muy sana la carne, que es mejor las verduras. El café, ¿por qué? Si quieres que te explique un poquito el café, es sencillo, el café es sencillo, el café es una droga, así de sencillo. ¿Una droga qué es? Una droga es una sustancia que crea adicción y que te daña al organismo. Y el café y la cafeína y la teína crean adicción y dañan el organismo. Es una de las cosas que se prohibieron en la palabra de sabiduría y que, bueno, pues no se conocían en aquella época que tuvieran, ni siquiera el alcohol ni el tabaco en aquella época, en 1833, se consideraban que fueran malas, pero luego la ciencia nos ha ido probando que sí que es así. Entonces, igual que tú a un niño pequeño de 6, 8, 10 años no le das una cerveza, ni le das un vaso de vino, ni le das una taza de café, pues si no se lo das a un niño pequeño, tú tampoco deberías tomarlo. ¿Por qué no se lo das? ¿Por qué? Porque le crea adicción y porque le perjudica en la salud. Claro, los niños decimos que está creciendo, es más evidente todavía, pero bueno, los mayores no estamos creciendo, pero también nos perjudica. Entonces el Señor, en su infinita sabiduría y amor, pues nos ha recomendado cosas que no tenemos que tomar, y entre ellas está la cafeína. Aquí yo publiqué un artículo, aparte de mi canal de YouTube, tengo hace más años un blog, y tengo un artículo que copié de una revista médica que decía que las cantidades que se toman primero tienen que ser muy limitadas, porque hasta cierto consumo muy limitado pues no causa demasiado daño, pero nadie toma esas cantidades, se toma mucho más tiempo. Pero dice que la cafeína causa aumento del ritmo cardíaco, arritmias, subida de tensión arterial, irritabilidad, insomnio, intranquilidad, nerviosismo, diuresis o diarrea y náuseas. Esas son las cosas. De hecho, cuando vas al médico y tienes algún problema, una de las cosas que te prohíben es el alcohol, el tabaco y el café. Es algo de... Y luego también en este artículo decía una enfermedad que le afecta mucho al café, que es la enfermedad renal crónica. Que decía que desde la primera taza afecta a esta enfermedad y que perjudica los riñones. Lo pueden ver en mi blog, se llama Mormon Defender, ahí se llama 4 Biblia, y ahí está ese artículo también, que es un artículo que es copiado directamente de una revista médica, que lo vi en un periódico y lo copié para ver que realmente no es un capricho nuestro, sino que es un consejo de un padre amoroso hacia sus hijos para que se cuiden. Ok, muchas gracias. Ya la última pregunta. Esperemos que haya tiempo para hacer otra entrevista con más preguntas que seguramente van a surgir en este video. Salté una, porque sentí que la respondiste al principio. Por eso salté la número 6. La última que te quiero hacer es la siguiente. Si tú tienes un amigo y ese amigo comienza a tomar clases bíblicas con un adventista, un pentecostal o un testigo de Jehová y dice, me quiero bautizar en cualquiera de esas tres o en la iglesia católica, ¿le dirías que lo haga o le dirías no lo hagas porque esa no tiene la verdad sino la mía? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo tratarías esa circunstancia? Bueno, pues yo le diría lo mismo que le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Yo siempre, a cualquier persona que quiera hacer convenios con el Señor, aunque sea en cualquier iglesia, siempre será para bien. Pero antes de entrar en otra, ven y mira también lo que enseñamos nosotros y compáralo. De hecho, es muy sano comparar. Es muy sano ver. Yo en mis vídeos, por ejemplo, lo que te he dicho de la imposición de manos para dar al Espíritu Santo, yo creo que la única iglesia que lo hace es la nuestra, y están hechos, y nadie lo hace. Todos creen que el Espíritu Santo viene automáticamente, y la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña. El Espíritu Santo viene por imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad. Muchas iglesias ni creen en la autoridad del sacerdocio, ni creen en la imposición de manos, ni creen en muchos principios que están en la Biblia y que se han restaurado en nuestros últimos días. Entonces, es importante que comparemos y que veamos dónde nos estamos metiendo, eso sí, pero si es todo para hacer el bien, yo jamás le diría a nadie que no lo hiciera. Al contrario, sigue adelante y seguimos hablando.
Que lo importante es que seamos libres y que podamos escoger lo que queremos hacer. Qué belleza, muy bien, muchas gracias, mi querido Santiago, excelentes respuestas. Últimas palabras para las personas que van a escuchar este video. Bueno, pues que crean en Cristo, que amen a Cristo, que sigan a Cristo. Si siguen a Cristo, lo van a encontrar. Como tú bien a veces dices, por circunstancias de mentalidad, de cultura, de educación, unas personas lo encuentran en un sitio o en otro, pero si tu corazón es noble, tú no tienes problema cuando te presentes ante él, si lo haces de forma noble. Ahora, yo invito a que busques dónde está la mayor luz, dónde está el mayor conocimiento, dónde está la mayor voluntad de tu Padre Celestial y de Jesucristo, para que así puedas conocer mejor los principios del Evangelio, para que así puedas disfrutar más de la vida, para que sepas de dónde vienes, por qué estás aquí y a dónde vas, para que sepas realmente cuál es el propósito de la vida y que puedas disfrutar plenamente de ese conocimiento, que puedas saber el valor de la familia, que puedas saber que tu familia puede ser eterna, que vivíamos antes de venir a este mundo como seres espirituales, que venimos a esta tierra a tomar un cuerpo y que seguiremos viviendo después de esta vida, que por lo tanto hay mucho que aprender todavía, hay mucho que descubrir, y si encuentras la verdadera luz del Evangelio podrás ser mucho más feliz y más pleno para disfrutar de tu vida con tu familia, y podrás prepararte mejor para la eternidad. Muchas gracias, gracias por tu disposición a compartir tu fe, tu valentía también al hacerlo. Esperamos que las personas que escuchen este mensaje lo reciban con amor, digan, bueno, me quedo con esto no, y que cuando vayan a comentar, si quieren hacer alguna pregunta o alguna opinión, algún aporte, háganlo con respeto, con amor, considerando a nuestro hermano como un hijo de Dios, porque lo es. Hasta una próxima oportunidad.